Entonces estamos estudiando el libro de Números y hoy vamos a estudiar un pasaje muy bonito del capítulo 26, 27, con un contexto entre los capítulos 26 al 30. Amen. Entonces, una pregunta para que conversemos ahora que empezamos este estudio bíblico. ¿Qué le gustaría dejarle a sus hijos cuando usted muera? Hermano Jesse. Yo quisiera dejarle, hermano, a ellos un testimonio desde cuando yo, ¿verdad?, acepté a Cristo, y que ellos también puedan tener ese mismo testimonio cuando yo me vaya. Dejarle el testimonio de Cristo, okay, y la paz de Cristo en ellos. El testimonio y la paz de Cristo. ¿Qué le gustaría, hermano, dejarle a sus hijos? Yo creo que el legado de seguir sirviendo a Cristo. El legado de servir a Cristo. Ok. ¿No les gustaría también dejarles estudio? ¿Algo de herencia? Educación. Después del Señor, déjale la vida. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted si usted llegara a morir ahora o supiera que va a morir pronto? ¿Qué es lo que más le preocupa de su partida en relación a sus hijos, a su familia? Hermana Socorro. Que le sirvan al Señor con todo su corazón. Que le sirvan al Señor con todo su corazón. Hermano Jesse. Quisiera decir algo que mi esposa me dijo antes de morir. Me dijo, yo quisiera que todos mis hijos sirvieran en la casa de Dios, así como yo sirvo. Así como yo tengo a Cristo en mi corazón, yo quisiera que ellos también tengan a Cristo en su corazón. Muy bien. Ok. La mayoría de nosotros queremos estar para nuestros hijos, ¿verdad? Y no solamente para nuestros hijos, queremos estar para nuestros nietos, para los hijos de nuestros hijos. Amen. Porque definitivamente nos preocupa fallecer y dejarlos a la deriva. Porque uno como padre es el guía. Muchas veces es el único proveedor, sobre todo si los hijos están pequeños. O sea, ¿qué le gustaría dejarle a sus hijos cuando usted muera? Si fuera a morir pronto, es normal preocuparse por el bienestar de ellos. Por supuesto, si tú tienes un hijo menor de edad y sabes que vas a fallecer, es difícil saber de que ese niño o esa niña va a quedar a la deriva. ¿Quién lo va a guiar? ¿Quién va a estar para él, para ella, para ellos? Si tú y yo no estamos, ¿verdad? Es una preocupación válida. ¿Qué le gustaría a uno dejarle a ellos cuando uno no esté? Porque no va a estar su proveedor, no va a estar su guía. Es una preocupación válida, es una preocupación que todos tenemos. Muy bien. Entonces, el día de hoy iniciamos el estudio del capítulo 26 al 30. Recordemos que Moisés en el capítulo 1 de Números hizo un censo. En el capítulo 26 vuelve a hacer otro censo.
Es un censo de la nueva generación, porque ya la primera generación ha muerto. Entonces, Moisés hace un nuevo censo, pero ya el nuevo censo refleja los adultos capacitados para prestar el servicio militar de la nueva generación. Todos los viejos han muerto. Dios estaba preparando a Israel para conquistar la tierra prometida. Entonces estaban midiendo el tamaño de su ejército. Y también el segundo censo determinó cuánta tierra heredaría cada tribu, basado en el tamaño de cada una de ellas. Para eso era el propósito del censo también. Miren, después del primer censo, Israel tenía más o menos 603,000 soldados disponibles en el primer censo. En el segundo censo tenía más o menos 601,700. O sea que hay una diferencia de unos 1,800 hombres. Que es un número pequeño comparado y considerando que vagaron por el desierto 38, 40 años. O sea que prácticamente el ejército en cuanto al número no se modificó. Entonces ya con la gente, con el ejército listo para tomar la tierra prometida, entonces Moisés le pidió a Dios un sucesor. Y el Señor eligió a Josué. Y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Encarando la muerte. Números capítulo 27, versículos del 12 al 14. La palabra dice en el versículo 12: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Y estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Moisés dirigió fielmente a los israelitas por más de 40 años, llevando sus cargas, compartiendo sus victorias, enseñándoles las leyes de Dios. Y por última vez subió al monte, por orden de Dios. Subió a la cordillera de Abarim, y desde allí Moisés vería la tierra prometida desde la distancia, pero moriría después. Verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Moisés, verás la tierra prometida. Y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. Tú vas a morir, como tu hermano Aarón, que ya había muerto. Moisés vivió una tremenda vida, una vida notable desde la infancia. Para salvarle la vida, recordemos que su madre lo escondió a orillas del río Nilo. Fue criado en el palacio del faraón. Moisés mató a un egipcio porque estaba maltratando a su pueblo. Huyó por su vida. Pasó 40 años como pastor antes de encontrarse con Dios en una zarza ardiente. Moisés se puso delante del faraón exigiendo la liberación del pueblo de Dios y anunciando las 10 plagas para Egipto. Durante los siguientes 40 años, Moisés guiaría a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, por el desierto. Moisés
se encontró con Dios en la montaña otra vez y entregó al pueblo la ley de Dios. Moisés fue testigo de milagros. Moisés soportó las quejas de la gente y estableció el tabernáculo. Siglos después, Moisés y Elías se pararían en el monte de la transfiguración con Jesús. O sea que estamos hablando de un líder notable, prominente, Moisés. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato, dice el verso 14, para dar explicación de por qué no entraría a la tierra prometida. Lo estudiamos unas clases antes. Moisés no entraría a la tierra prometida debido a su pecado en Kadesh. Recordemos de que después de que la gente se quejó de falta de agua, Moisés golpeó la roca con orgullo, con enojo, 2 veces, en lugar de hablarle a la roca como Dios le había ordenado. Moisés estaba cerca de morir, pero había sido un tremendo líder del pueblo de Israel. Miren, la muerte es el resultado de vivir en un mundo caído. Un mundo caído como consecuencia del pecado de Adán. Y escúcheme bien, a menos que Jesús venga primero, todos vamos a morir. Sí, así es. Todos. Todos vamos a morir a menos que Jesús venga primero y nos lleve. Independientemente de nuestra posición social, independientemente de nuestro título, independientemente de nuestra influencia, independientemente de nuestra posición económica, todos vamos a morir. Nadie sale vivo de este mundo. Nadie. Los avances en la medicina moderna, ¿sí?, han recorrido un gran camino en promoción de buena salud, de longevidad, y se han logrado unos avances tremendos. Porque es que el Señor puso en el hombre, en su corazón, el amar la existencia, el amar la vida. Entonces, por eso nosotros queremos vivir, por eso nosotros queremos vivir para ver a nuestros hijos crecer, para ver a los hijos de nuestros hijos crecer, para estar para ellos. Pero la realidad es que a pesar de todos estos avances en la medicina, no existe cura para la muerte. No hay. La única esperanza de la vida eterna después de la muerte se encuentra en Jesucristo. ¿No más? Entonces, así como Moisés se reuniría con su pueblo en gloria, nosotros también podemos ser reunidos con nuestra familia en el cielo si ponemos nuestra fe solo en Cristo. Es muy importante esto, porque miren quién está muriendo. Está muriendo un tremendo líder del pueblo de Israel. Una persona que hablaba con Dios cara a cara. ¿Cómo la fidelidad de una persona a los propósitos de Dios le ayuda a enfrentar la muerte? O, dicho en otra manera, primero, ¿es fácil o difícil enfrentar la muerte?
¿Usted qué opina? Es difícil, es difícil. No es fácil. A veces es difícil. No es fácil. Es difícil. Es difícil enfrentar la muerte. Podemos decirlo, es difícil o no es fácil. Al final, es lo mismo. No es fácil enfrentar la muerte. Entonces, ¿qué nos ayudaría a enfrentar la muerte? La fe de Jesucristo. La fe en Jesucristo, Saber que hay otra vida Saber a después de la dónde muerte. saber a dónde Así vamos, es, tener la certeza que vamos al Padre. tener la certeza de que vamos al Padre. ¿Qué más? Por allá en el fondo. Tener la certeza de que tenemos asegurada la vida eterna Amén. si tenemos fe en Jesús. Así es. Pero para tener la fe en Jesús, para poder tener la vida eterna, ¿sí? Debemos conocer los propósitos de Dios en nuestra vida también. Entonces esa seguridad nos las da tener la fe en Jesús, pero saber que estamos aquí con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta tierra? Eso nos ayuda a enfrentar la muerte. Amén. Entonces miramos hacia el futuro. Seguimos leyendo la palabra. Verso 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: mire, Dios le dice: Moisés, ven, sube a la montaña. Vas a ver la tierra prometida, pero vas a morir después porque no vas a entrar. Y Moisés responde a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Esta es una de las oraciones más apasionadas de Moisés, hablándole al Señor directamente. Y miren, lo invoca como el Dios de los espíritus de toda carne, significando Dios que da aliento a todos los seres vivos. Oh Dios, tú que le das aliento a todos los seres vivos, pon un varón sobre la congregación. Dios que da aliento a todos los seres vivos. Dios de los espíritus de toda carne. Porque es que aparte de Dios la humanidad no tiene vida ni tiene propósito. Así es. Aparte de Dios, la gente anda perdida. Basta con escuchar las noticias, mirar la televisión. Y lo único que se nos pasa en la mente es: el mundo está perdido. La gente no sabe para dónde va. Porque aparte de Dios, no hay propósito en la vida. No. El destino de Israel en ese momento, así como el de nosotros, descansaba en las manos del Señor. Entonces Moisés estaba pensando en el futuro. No voy a entrar a la tierra prometida. Oh Señor, ¿qué será de esta gente? ¿Qué será de tu pueblo? Pon a alguien. Y en lugar de autocompasión o preocupado solo porque no pudo terminar su tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida y entrar en ella, Moisés rogó a Dios por un sucesor.
si nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no nos van a tener a nosotros, Dios, que alguien esté con ellos. Que alguien los guíe. Que no anden como ovejas sin pastor. Yes. Esta oración de Moisés revela mucho de su carácter como hombre, como líder. En 2 ocasiones anteriores, recordemos, Dios consideró destruir a los israelitas por su infidelidad. Y en las 2 ocasiones, Moisés suplicó humildemente que Dios perdonara al pueblo. Criticado, incomprendido, casi apedreado, siguió siendo un pastor fiel, preocupado por el futuro del pueblo. Pregunta: ¿por qué la realidad de la muerte hace que una persona piense en las necesidades futuras de su familia? ¿Por qué cuando vamos a morir, cuando sabemos que nuestra muerte está cerca, pensamos en la necesidad de nuestra familia en el futuro? Por nuestro amor a ellos. ¿Por nuestro amor a ellos? No sabemos qué va a pasar con ellos. Vamos a ver. Porque no sabemos qué va a pasar con ellos. No vamos a estar allí. Ya no vamos a estar aquí. Ya no vamos a estar aquí. Que alguien los guíe. Que alguien los guíe. Ya no vamos a poder orar por ellos. No vamos a poder orar por ellos. No vamos a poder ayudarlos. No hay provisión de parte de nosotros para ellos. Aparte de la ausencia física, la ausencia emocional. Enfrentar la muerte no es fácil. Saber que uno va a morir no es fácil, es difícil. Y eso nos hace pensar en el futuro de nuestros hijos. Pon un varón que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés sabía que la gente necesitaba a alguien con experiencia, alguien que pudiera dar el ejemplo, que pudiera guiarlos. Y llamó al pueblo ovejas. Porque literalmente las ovejas necesitan supervisión constante, protección constante. Sin ella, sin la protección, sin la supervisión, las ovejas deambulan sin rumbo y caen fácilmente en la trampa del depredador. Nosotros, como padres, protegemos a nuestros hijos. Así como las ovejas necesitan un pastor, el pueblo de Israel necesitaba un pastor. Miren, usando esta imagen del pastor, Jesús también describió la condición espiritual del pueblo como ¿qué? Como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. La condición espiritual de la gente como ovejas sin pastor, significando que espiritualmente estábamos a la deriva y expuestos al ataque del enemigo. Entonces, al igual que Moisés, los líderes deben enfocarse en el futuro de la congregación, en el futuro de la obra de Dios. Si la obra de Dios se centra en una sola persona, esa obra morirá después de que desde una generación, de que ella muera. Los líderes efectivos entienden que la obra de Dios es más que una persona. Nuestra
nuestra familia es mucho más que tú y que yo, que padre y madre. Entonces debemos invertir en ellos. Invertir en ellos. Invertir en ellos. Porque algún día no vamos a estar. That's right. En consecuencia, los líderes invierten en personas que continuarán su trabajo después de que fallezcan. Pero delegar nunca es fácil. Delegar no es fácil. Pero así es como continúa la obra de Dios. Y así es como continúa el legado de nosotros a nuestros hijos. Enseñándoles y delegándoles. Entonces, al mirar al futuro, los líderes dejan siempre un legado fiel, dejan un marco para el éxito de la obra del Señor. Y Dios provee. Seguimos leyendo la escritura y dice en el verso 27, en el verso 18, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés. Amén. El espíritu de liderazgo estaba en Josué. Josué trabajó estrechamente con Moisés. Fue su servidor. Después de que salieron de Egipto, Josué trabajó con Moisés. Dice la palabra que Josué dirigió el ejército que derrotó a los amalecitas. Y desde su juventud sirvió como asistente de Moisés. Cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, Josué había subido con él. Está en Éxodo 24, 12 al 13. Josué junto con Caleb fue uno de los dos espías que fueron a reconocer, junto con Caleb fueron los únicos, porque los otros 10 dijeron que no podían tomar la tierra prometida cuando fueron a observar, a espiar. Solamente Josué y Caleb dieron un parte de que podían tomar la tierra prometida, porque Dios estaba con ellos. Y dice: pondrás tu mano sobre él. Pondrás tu mano sobre él, porque la imposición de manos significaba que Josué era elegido por Dios. Y esa imposición de manos significaba bendición. La imposición de manos jugaba un papel muy importante en la historia de Israel. Muy importante. Los levitas eran ordenados por la imposición de las manos. Y esta práctica también continuó en el Nuevo Testamento, cuando las personas en la congregación eran separadas, apartadas para un servicio, se les imponían las manos. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Para que la gente supiera que Josué había sido elegido divinamente, Dios lo hizo presentarse ante ¿quién? Ante el sacerdote Eleazar
el hijo de Aarón, porque Aarón había muerto. Porque Aarón murió por la desobediencia también. Porque dice la palabra que cuando Moisés golpeó la roca 2 veces con enojo y no santificando al Señor, Aarón, que estaba junto a él, no dijo nada. Entonces fue culpable por no haber dicho algo. Entonces, Josué fue presentado ante el hijo de Aarón, que era el sacerdote ahora, Eleazar, y delante de toda la congregación. ¿Para qué? Para que la gente reconociera que Josué era un líder elegido divinamente por Dios. Ahora, esto es muy importante lo que sigue. Dice, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar. Escuche esto. Dice, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Moisés estaba extendiendo, por orden de Dios, autoridad a Josué. Pero había una diferencia en la forma en que Dios se comunicaba y compartía con Moisés y cómo le iba a hacer con Josué. Porque Dios trabajó con Moisés, ¿cómo? Hablándole directamente a Moisés. Amén. Directamente. Pero ahora Dios le haría conocer su voluntad a Josué a través del sumo sacerdote. El papel único que ocupó Moisés ya no existiría. Josué serviría como comandante en jefe del pueblo. Josué sería el conquistador. Llevaría el pueblo a conquistar la tierra. En todas las batallas para conquistar Canaán. Pero para discernir las decisiones de Dios, el sacerdote Eleazar consultaría el Urim. ¿Qué es el Urim? Esta es una representación del Urim y el Tumim. Un par de piedras. Cuando el Señor dio las órdenes con respecto a las vestiduras de los sacerdotes, ordenó que se hiciera un efod, que es como un delantal que cubría su pecho, para que pudieran entrar al tabernáculo. Y en los bolsillos del efod habían 2 objetos conocidos como el Urim y el Tumim. Miren, no se sabe mucho acerca de estos objetos. No se sabe mucho. ¿Sí? Pero los sacerdotes lo usaron como una especie de dados sagrados. Y proporcionaban una respuesta de sí o no. Sí o no. A las preguntas que no estaban cubiertas por la ley que el Señor le había dado a Moisés y al pueblo. Entonces, a través de estos dispositivos, de estas piedras, de estos dados sagrados, Josué conocería la voluntad de Dios. Este es el Urim y el Tumim. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos,
y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. En Deuteronomio, que es el próximo libro que vamos a estudiar, vamos a ver parte del discurso de comisión de Moisés a Josué. En ese discurso, Moisés le confirió su autoridad a Josué, explicando que la gente debería seguirlo a la tierra prometida, que Dios estaría con ellos todo el tiempo. Amén. Después del discurso de Moisés, que está registrado en el libro de Deuteronomio, hubo un periodo en que Moisés y Josué fueron líderes conjuntos. Pero luego vino la muerte de Moisés en el monte Nebo. Y entonces Josué se convertiría en el líder oficial del pueblo de Israel. Más tarde, en el libro de Josué, en el capítulo 1, vamos a ver que Dios se le aparecería a Josué y le ofrecería palabras adicionales de aliento, que estaría con él y lo confirmaría. Pero la relación entre el pueblo, la comunicación entre el pueblo, el líder y Dios cambiaría profundamente. Porque ya Josué no interactuaría directamente con Dios. Como Moisés lo hacía. Entonces, podemos ver en esta historia cómo un líder, al final de su vida, en lugar de tenerse autocompasión, o en lugar de preguntarle a Dios, pero si yo he estado contigo más de 40 años, desde Egipto, y no voy a entrar a la tierra prometida con la gente. En lugar de tener esa actitud, oró al Señor y le dijo, pon a alguien, Señor, que los conduzca. Amén. Es la preocupación de nosotros como padres. Amén. Enfrentar la muerte no es fácil, Nada. es difícil. Pensar que nos vamos a ir y pensar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a quedar. Van a quedar. ¿Quién los va a guiar? ¿Quién va a estar para ellos? Nuestra oración debe ser como la de Moisés. Señor, pon un pastor delante de ellos. Y Jesús es el buen pastor. Amén. El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es educarlos en una instrucción cristiana, en una educación en la que conozcan a Jesús como Señor, como Salvador. Amen. Él es el buen pastor. Amen. Él los guiará. Él estará con ellos. Él no los dejará. Él no los defraudará. Y nosotros podremos descansar tranquilos, Amen. sabiendo de que el buen pastor, el mejor guía, va a estar con ellos. Amén. Muy bien. Entonces, ya para llevar a casa, podemos resumir que primero todos debemos enfrentar la realidad de la muerte. Es algo que a veces no nos gusta conversar, pero todos debemos saber que a no ser que Jesús venga primero por nosotros, todos vamos a morir, independientemente de cualquier estado en que nos encontremos, social, político, económico, etc. Segundo,
que ser fieles a los propósitos de Dios nos ayuda a encarar la muerte. Seguir siendo fieles en nuestra vida cristiana y educando a nuestros hijos en la fe nos va a ayudar a encarar la muerte. Tercero, que debemos enfocarnos en el futuro de la obra de Dios y en el futuro de nuestra familia. En el futuro de la obra de Dios, ¿cómo? Todos somos potencialmente líderes. Dios nos puede llamar en cualquier momento a ser líderes en la congregación y tenemos que aceptar ese llamado y trabajar en ese llamado. Porque la obra del Señor no está diseñada para una sola persona, por una persona, dirigida por una persona. La obra del Señor está diseñada para que haya un legado, para que continúe y continúe. Y tenemos también que enfocarnos en el futuro de nuestra familia, educándolos en la fe cristiana. Amén. Y por último, Dios provee de líderes para que guíen a su pueblo. Dios provee. Dios provee. Es nuestra angustia y nuestra preocupación qué va a hacer de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos en el futuro. Dios proveyó a Jesús como Señor y Salvador y como buen pastor para guiarlos y para dirigirlos. Con Él no tendrán ningún problema. Amén. Muy bien, entonces con esto hemos terminado el estudio de este pasaje de Números. Un pasaje muy interesante. Espero que el Espíritu Santo le haya revelado a cada persona lo que hemos aprendido hoy de este pasaje. Escuche al Espíritu Santo lo que le ha hablado o lo que le va a hablar a partir de esta instrucción en el día de hoy. Amén. Y aplíquelo en su vida.